Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo y feliz Halloween o feliz Noche de Brujas, porque vamos a hablar de esto, que quizás Halloween no es tan americano como nosotros nos pensamos, pero antes de nada vamos a comenzar con el caso de hoy. Como estáis viendo, vamos a hablar del caso de Almansa o el exorcismo de Almansa, que yo sé que tan solo leyéndolo muchos de vosotros sabéis de qué caso estoy hablando. Es, diría, uno de los más atroces, porque además se sabe todos los detalles sobre este caso de España. Hay muchísimos casos así muy heavy. O sea, es que los detalles que hay son tan escabrosos que ya os advierto que no es para nada para estómagos sensibles, ¿de acuerdo? O sea, vamos a contar cosas muy heavies. Quedáis avisados. Antes de comenzar, justamente os quería hablar sobre el hecho de que me gustaría, de alguna forma, explicar, que seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, que Halloween, pues es una festividad que no es tan americana, que de verdad es algo muy nuestro, porque sobre todo en la parte norte de España, cuando estaban, bueno, teníamos sobre todo influencias célticas aquí, pues se celebraba realmente otra tradición. Esta tradición se llama Samhain o Samaín, creo que se pronuncia, y se escribe de esta forma. Resulta que los celtas tenían 4 festividades al año. Una de ellas, Imbolc, era a principios de febrero y sobre todo celebraba el principio de la primavera. De un punto de vista de la fertilidad, de los nuevos comienzos, de las plantas que van floreciendo y todo eso. Además, es el momento donde comienzan los partos de los animales. Bealtaine o Bealtaine, es así como se pronuncia, comienza en mayo y festeja el inicio del verano. Y esto empezaba sobre todo cuando los animales, cuando los rebaños subían a los pastos más altos. Bulgnasa se celebraba en agosto y daba inicio a la época de la cosecha. Y por último tenemos Samaín. Tenía lugar a principios de noviembre y se cree que sería la festividad más importante porque daba inicio a la recogida de la cosecha, así como la bajada de los pastos de las montañas, donde pues se hacían las de los animales para comer, porque ya estaban gorditos de irse a comer. Según los celtas, esta festividad desdibujaba la barrera entre los vivos y los no vivos. Y lo que me parece súper interesante es que creo que con los años somos nosotros los que hemos dado o hemos dotado a toda esta festividad de el terror y todo lo que ahora conocemos como Halloween, porque realmente para aquellos años y durante muchos siglos después, realmente esta noche ha sido más como para reencontrarse con nuestros ancestros. Sí es verdad que entiendo la parte de vestirse de cosas de miedo, aunque realmente en Estados Unidos la fiesta de Halloween, o sea, la gente se disfraza como aquí en carnaval, pero nuestros antepasados se disfrazaban de cosas terroríficas para no desentonar cuando vinieran los espíritus, porque se entendía que podían ser figuras fantasmagóricas y si tú te maqueabas y te ponías de esa forma, pues no desentonabas. El tema del truco o trato también viene por la parte de que para que los ancestros, los espíritus y todo eso no se enfadaran o que fueran benevolentes, se les hacía ofrendas donde pues se les ponía como, yo qué sé, comida para que estuvieran contentos. De alguna forma me recuerda muchísimo a la Noche de Muertos de México. O sea, al final es como mucho más parecido que lo que celebramos a día de hoy. Y pues básicamente esta es la pequeña clase que te quería hacer sobre la realidad o el origen de lo que a día de hoy llamamos Halloween, que creo que es mucho más nuestro, porque sobre todo esto, si mal no recuerdo, en las partes del norte, o sea, desde Galicia hasta seguramente el País Vasco, eran, bueno, igual Cataluña también se hacía, pero eran cosas que se hacían muchísimo y que al final era una oda a nuestros antepasados, porque además se dice, bueno, al menos he leído, que la gente que perdía la vida en verano se esperaba a que en Samaín pues podías encontrarte con tu persona que acababa de perder la vida y pues esa noche volverte a encontrar con ella. Antes de seguir, deciros también que esta noche es perfecta para hacer diferentes ritos que no entrañan ningún tipo de cosa chunga. Sé que hay gente que esto le da mucho miedo, pero a mí es una cosa como que me parece bastante interesante, sobre todo pues cosas que tengan que ver con abundancia y cosas así. Nunca, jamás de los jamases intentar hacer estas cosas contra otras personas, porque todo lo que haces te vuelve. Ante todo, hay siempre que ser buena persona, agradecer y buenos deseos. Sé que todo esto es súper magufo y que me vas a decir, Marta, acuéstate, pero también me gusta contar esa parte de mí, pues
que también está y existe. Y me encanta, por cierto. Y bueno, básicamente quería hacer este speech para recordar la noche donde estamos, pero ahora vamos a pasar al caso, que vuelvo a repetir, es súper fuerte. Agradeceros que un año más estéis conmigo en esta noche y en general todo el año, porque sois los mejores. Os dejo todas las cosas que siempre os digo, tanto mi libro como mis podcasts y todo eso en la cajita de información. Y deciros que en TikTok estoy subiendo pues rutinas de maquillaje donde os cuento los casos, así como entre amigas. Que espero que a nadie le ofenda este tipo de cosas porque lo estoy haciendo de una forma distinta, ¿vale? Que lo sepáis. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien, chicos, para comenzar con este caso yo creo que lo importante sería hacer un análisis, mejor dicho, social sobre lo que estaba pasando en la España de la época. Nos tenemos que ir a los años 90, exactamente este caso sucede en 1990, pero es que en aquellos años hubo un inicio de apertura hacia Europa con respecto a nuestro país. Tenéis que pensar que antes estábamos súper encerrados en nuestras tradiciones y a partir de los años 2000 es cuando empieza toda la historia de que España entrara en la Unión Europea y entonces nos empezaban a llegar noticias pues de otros cantantes, otros estilos de música y todo ese tipo de cosas. En aquellos años comenzaba una afición por el tema del horóscopo, lo ocultista, el rock, que también se asociaba a cosas ocultistas cuando sabemos que era nada que ver. Bueno, habrá grupos que sí, pero entiéndeme, no es lo normal. O lo general, mejor dicho. Para que os hagáis una idea, esto es una cosa que yo os cuento, cuando yo era pequeña, en aquellos años, yo nací en 1991, o sea, esta experiencia que te voy a contar sería cuando yo tendría 10 años aproximadamente, en el 2000 y algo. Bueno, pues resulta que cuando yo era testigo de Jehová, me acuerdo de que había gente que decía que bajo ninguna circunstancia fuéramos a un concierto de la Shakira, porque sí, a ver, los testigos de Jehová podían ir a conciertos, lo que pasa que de cantantes que no fueran como muy así, ¿no? Que no enseñaran demasiado carne o que sus letras no fueran muy comprometidas. Yo fui a un concierto de Revolver, por ejemplo. Que me gustan sus canciones, pero bueno, en fin. Y fui con 15 años, porque claro, o sea, esa era la diversión que yo podía tener. Bueno, y Manolo García, que Manolo García me sigue encantando. Bueno, el caso es que se decía que Shakira en sus conciertos decía y pedía que si en los asistentes de este concierto había un testigo de Jehová, que por favor se marchara porque iba a hacer algún tipo de rito o historia y las energías estarían afectadas por una persona que fuera testigo de Jehová. O sea, no fluiría bien la energía si había un testigo. Y esto decían que era 100% real. Yo esto no sé si es verdad. A mí me han dicho que es cierto, pero me cuesta creérmelo, la verdad. Todo esto para decir, pues al final que Shakira hacía magia. O sea, acabo de decir que hago ritos de abundancia, entiéndeme. Tampoco me parece algo tan loco. Me vais a tachar de bruja, pero bueno. El caso es que también se hablaba mucho en aquellos años del caso Verónica, que tenéis hecho en el canal justamente en el año pasado, o sea, en estas fechas, el año pasado. Donde básicamente un adolescente de Vallecas, Madrid, hizo la tabla Ouija, o sea, hizo la Ouija y al parecer, bueno, pues un ente terrorífico se introdujo en ella, tanto que ella y su propia casa con sus hermanos sucedían cosas muy extrañas y se llamó incluso a la Guardia Civil y se sabe que el expediente Vallecas es el único en nuestro país donde literalmente se puede ver cómo los agentes dijeron que estaba sucediendo en esa casa cosas que a día de hoy no se pueden explicar y que tuvieron miedo y que eran cosas inexplicables, dando a entender que era un poltergeist o que eran espíritus malignos o cosas así. Verónica acabó perdiendo la vida de una forma también inexplicable. Aunque a día de hoy han salido varios hermanos diciendo que todo esto fue una farsa, otros hermanos también han explicado que no, que lo que sucedió era real. Pero sí que es verdad que todo este caso se volvió una auténtica locura cuando ya empezaron a entrar charlatanes de la talla. Pueden hacer cintas de vídeo con las investigaciones nuestras, también sacar cintas magnetofónicas
Por ejemplo, Hacer pins. otra cosa más importante, cinta magnetofónica para enseñar a los chicos a que sean mejor parapsicólogos que yo. De Tristan Baker, que es este señor de aquí. Os voy a poner un pequeño clip porque no os lo podéis perder. He de decir que a Vallecas fue Tristan Baker con una medium, que hay una foto de la medium que da un terror. Y si todo esto estaba sucediendo en Madrid, que era la capital, te puedes imaginar pues lo que sucedía en los pueblos, que puede ser que estas cosas no llegaran tanto, pero sí que tenéis que tener en cuenta que España tiene una tradición de magia, de ritos y de cosas que no tienen por qué ser oscuras, pero que sí que llevamos y que hacemos desde hace muchísimo tiempo. Y pues como ya sabéis, en el día de hoy nos vamos a trasladar a Almansa. Almansa es un municipio, provincia de Albacete, en la comunidad de Castilla y La Mancha. Debéis de saber que para la fecha donde ocurre todo esto, que es 1990, en Almansa había en torno a unos 350 brujos, santeros, gente que sabía de magia y todo ese tipo de cosas. A día de hoy sigue habiendo muchísima cultura de todo lo ocultista en la zona. El caso es que yo creo que muchas de esas personas, pues eso, tenían herbolarios, sabían de las plantas medicinales y todo ese tipo de cosas, pero luego también había gente como que hacían cosas más oscuras, por así decirlo. El caso es que os voy a poner un poquito en sintonía de lo que es Almansa en aquellos años. Tenéis que saber que la industria mayoritaria de Almansa siempre ha sido la producción tanto de cuero como de zapatos. Resulta que a finales de 1800, ojo cuidado, se tiene constancia de las primeras fábricas de zapatos en Almansa. Y este dato yo no sé si es realmente cierto porque me he quedado un poco flipando, pero se cree, he encontrado un artículo que dice que se tiene constancia de que el primer artesano que llegó a Almansa de zapatos fue en el 1465. O sea, esto lo he sacado de una página que habla de Almansa, donde hace una historia de la industria de los zapatos. No sé si esto es 100% real, porque no he encontrado otros artículos que lo corroboren, pero no me extrañaría porque al final el tema de los zapatos es algo histórico. O sea, en la época victoriana se usaba también zapatos, entiéndeme. Por otro lado, creo que Almansa también tiene una carga histórica muy fuerte y ya sabéis que vuelvo otra vez a mi parte magufa, pero siento que cuando han sucedido cosas muy fuertes en un lugar, de alguna forma se queda esa energía, y es que en 1707 se celebró una batalla entre los defensores de los Borbones y los Austrias, donde perdieron pues la vida muchísimas personas. Se tiene registro entonces que en Almansa vivían unas 22.000 personas, o sea, no es muy grande, o sea, no había muchísima gente. Y como os decía, en torno a unos 350 brujos, santeros y todo eso. O sea, la proporción es bastante alta. Pero hoy nos vamos a centrar en una santera en particular, quien era Rosa González Fito. Tengo que aclarar que de este caso no voy a poder sacar muchísimas imágenes, ya que es un caso que dolió muchísimo en España y además en aquellos años pues no se tomaban tantas fotos. Probablemente además se destruyeron muchísimas. El caso es que Rosa González Fito era una mujer que para entonces tenía 36 años, nacida el 5 de enero de 1954. Estaba casada con Jesús Fernández Piña y tenían una hija llamada Rosita, bueno, María Rosita, que tenía 11 años para aquel momento. Literalmente ella era la santera más conocida de toda Almansa. Tenía una clientela enorme, tanto que su marido, o sea Jesús, trabajaba durante muchísimos años en la industria de los zapatos, como te puedes imaginar, porque es lo que más abundaba en Almansa en aquellos años. Bueno, pues también les iba el negocio de que la mujer fuera santera, que el marido dejó de trabajar en la fábrica de zapatos y comenzó a trabajar con su mujer, siendo el administrador, el que llevaba la agenda y todo ese tipo de cosas. Cabe aclarar que este hombre es una figura completamente pasiva, que no hacía nada y que yo creo que en el trabajo de su mujer tampoco pintaba mucho. Al parecer Rosa tenía muchísima verborrea, tenía como un aura de estas que te llaman la atención, que no para de hablar, que tenía todo el rato a Dios, a Jesucristo, a, ¿sabes?, al Arcángel Miguel o Gabriel, no sé, no, yo ya no me acuerdo de esas cosas. Que lo tenía todo el rato en la boca, era una mujer que hacía imposición de manos también, lo que ahora igual conocemos como Reiki.
y no me quiero meter camisas de 11 varas, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que tú ya sabes. Y también conocía muchísimas plantas medicinales para todo, así como el quitar el mal de ojo, dolores, friegas para te dolía algo y todo eso. La cosa es que a día de hoy estamos muy acostumbrados a los trends o a las tendencias, a que ahora se lleve un tipo de cosas, ¿no? De repente ahora en TikTok te sale, pues ahora se lleva a hacer el maquillaje de tal color. Bien, eso es una cosa que tenemos ahora, pero es que en aquellos años también se llevaban, también había estos trends o modas, y en aquellos años lo que se llevaba es que los brujos, las santeras y todo esto trabajaban de 2 en 2 con hermanos. Lo más top era que fueran gemelos. Si tú conocías a 2 gemelos que los 2 eran salteros, tú ibas ahí porque sabías que lo hacían súper bien. Pero en el caso de Rosa no tenía ningún gemelo, sí que tenía una hermana llamada Ana. Ana, que tenía su trabajo, su pareja y todo eso, de repente comenzó a estar en algunas consultas con su hermana Rosa, y pues esto le subía el estatus a la mujer, que tenía muchísima clientela y era con todo esto más. Pero pensó que no era suficiente. Pensó que sería mejor si sus clientes sabían que ella tenía pues como un equipo de mujeres que trabajaban con ella. Como que le daba todo esto un poquito más de seriedad. Así que contrató, porque aquí no había ni contrato ni nada, a una clienta suya llamada María Ángeles Rodríguez Espinilla. Esta mujer estaba casada con Martín, su marido, y tenía 2 hijos. Aún así, ella visiblemente estaba coladita por los huesitos de Rosa, la santera. O sea, estas dos tenían un lío. Se gustaban. Al menos había una tensión entre ellas muy potente. Y sobre todo, María Ángeles estaba como ennubilada con la figura de Rosa. O sea, aparte de que le gustaba, de verdad creía muchísimo en todo lo que tenía y decía esta mujer. Tanto que María Ángeles comenzó a dejar de lado a su marido porque, entre otras cosas, Rosa, que era muy manipuladora, vas a ir viendo, le decía a María Ángeles que no se acostara con su marido, que no pasara tiempo con su marido, porque su marido, Martín, era el demonio. Y con esto cada vez conseguía pues que María Ángeles no quisiera estar con su marido y sí que quisiera estar con ella todo el rato, e incluso María Ángeles pasaba de sus hijos totalmente. Con todo esto, las 3 mujeres, Ana y Rosa, que eran hermanas, y María Ángeles, la amante de Rosa, pasaban mucho tiempo juntas. Y resulta que María Ángeles tenía una hermana, Mercedes. Y fue entonces cuando Rosa, la santera, le propuso a María Ángeles que se trajera a su hermana para entonces estar las 4 y trabajar las 4 en la consulta de Rosa y nuevamente tener como más estatus y todo esto. Mercedes, la hermana de María Ángeles, trabajaba en Valladolid, estaba interna en casa de una señora, trabajaba ahí, y cuando su hermana María Ángeles la llama por teléfono, le dice, oye, mira, supongo que la llamaría al fijo de la señora donde trabajaba, ¿no? Le dijo, oye, mira, que conozco a una mujer que se dedica al tema de la santería y todo esto, vente para acá porque trabajó para ti y está mejor pagado, o vete tú a saber el qué. El caso es que Mercedes, efectivamente, el 13 de septiembre de 1990 viajó desde Valladolid a Almansa, que son como unas 5 horas aproximadamente en tren ahora, no me imagino en aquellos años, y se plantó entonces en la casa de su hermana, María Ángeles. El 15 de septiembre de ese año, las 4 mujeres, vuelvo a repetir, la santera Rosa, María Ángeles, que era como las crush, ¿no? Estaban medio juntas, por así decirlo, porque ahora veréis, y sus 2 respectivas hermanas, Ana, la hermana de Rosa, y Mercedes, la hermana de María Ángeles, se fueron a cenar las 4, sin niños, sin nada, se fueron las 4. Y cuando regresaron de la cena, Rosa dijo que no se encontraba muy bien y que no le apetecía ir a su casa, a la casa donde le estaba esperando su marido Jesús y su hija Rosita. Así que se fueron todas a casa de María Ángeles, donde ahí también estaba Martín, el marido de María Ángeles, y sus 2 hijos. El caso es que estaban ahí en una de las habitaciones hablando, todo el rato hablando sobre el tema de cosas ocultas, ritos y cosas así, bastante oscuros, y sobre todo el rato hablaban de Dios, pero desde el punto de vista de sacar a los demonios de sitios donde pues podrían estar metidos los demonios, ¿no? Que los demonios lo poseían absolutamente todo, o al menos es lo que pensaba Rosa.
Se sabe también que en esta habitación comenzaron a consumir beleño. Os voy a hablar un poco de esta planta porque creo que es muy apropiada para la noche en la que os estoy contando todo esto. El nombre científico de esta planta es la Ioscimus, que pertenece a la familia de Solanceae. Y el beleño, es la especie como más conocida. Según algunos autores, el beleño fue la especie más popular medicinal y ritualmente en Europa, mencionado por los antiguos egipcios en sus papiros. Y también se dice que es un gran somnífero y analgésico. El beleño es conocido como la hierba de las brujas y se dice que durante la Edad Media el beleño alcanzó una gran relevancia al ser utilizado por magos y curanderos en sus fumigaciones y en la preparación de brebajes, filtros amorosos y ungüentos. La atropina es uno de los alcaloides que se encuentra en el beleño. Es fácilmente absorbido a través de la piel e incluso al mezclarlo con grasa, por lo que es utilizado en muchísimos ritos mágicos por sus efectos alucinógenos. La inhalación del humo resultante de quemar sus semillas o la exposición cutánea o incluso en ungüentos que se utilizan en nuestras zonas producían la sensación de volar, siendo posiblemente este el motivo por el cual se representa a las brujas en las escobas. Yo es que además he leído en algunos sitios que el hecho de que se represente a las brujas en las escobas es porque literalmente las brujas, o a las que las llamaban así, untaban en palos cremas hechas con beleño y se lo pasaban por, tú sabes, cada uno con sus historias. El caso es que estaban en la habitación de la casa de María Ángeles, estaban tomando esto que te acabo de contar, que como te puedes imaginar estaban volando, y de repente empiezan a liarse delante de sus hermanas Rosa y María Ángeles, ¿no? Empiezan básicamente a truscu, tú sabes, ¿no? Ahí en medio. Y aparte de esto, que ya las hermanas se quedaron un poco flipando, resulta que Rosa y María Ángeles querían que sus dos hermanas hicieran lo mismo, diciéndoles que ellas dos eran Jesucristo y la Virgen María, y que tenían que hacerlo porque de su amor saldría, pues no sé, vete tú a saber el qué. La cosa es que pasaron prácticamente toda la noche haciendo lo que te estoy diciendo, teniendo en cuenta que Martín estaba en esa casa, pero a la mañana siguiente, cuando se despertaron, Ana, la hermana de Rosa, dijo: chiquis, me las piro, yo aquí no quiero saber nada, estáis zumbadas, me parece muy bien que habéis tomado cosas, pero paso de vosotras. Y se va a su casa a dormir, a descansar o a estar con su marido, lo que fuera. Pero a su vez, tanto Rosa como María Ángeles salieron de la casa porque querían seguir buscando más beleño y también encontraron setas que las harían más tarde pues volar. Pero como te imaginarás, Mercedes se quedó en la casa de su hermana, de María Ángeles, con sus sobrinos, los hijos de María Ángeles, y entiendo que también estaría por ahí, pues Martín. Pero en algún momento de ese día, que ya por cierto era día 16, se dio cuenta que tanto su hermana como Rosa no regresaban, así que se lleva a los niños, a sus sobrinos, hasta la casa de Rosa para saber si estaban ahí. Y efectivamente, Rosa y María Ángeles estaban en la habitación principal y en esa casa también estaba Jesús y Rosita. Así que Mercedes también entra ahí dentro y pues también deja a los niños, que supongo pues que estarían jugando, ¿no? Los hijos de María Ángeles con Rosita. Y las tres se meten a la habitación principal y ahí comenzaría, chicos, la absoluta locura. Claro, tenéis que pensar que para este momento ya llevan un montón de horas tomando un montón de sustancias, porque ya no solamente era el beleño, que, claro, seguro que lo estaban inhalando, seguro que se le habían rozado por la piel, ha hecho infusiones absolutamente de todo, más las setas que te estaba contando. Y sin prácticamente dormir, porque la noche anterior lo que estuvieron haciendo es lo que te he estado contando. Así que en ese momento entraron como en un momento de epifanía, o tú a saber el qué, que comenzaron a destrozar un montón de figuras religiosas que tenía Rosa en su casa, a romperlas por el suelo, a romper cristales, a caminar encima de estos cristales, a hacer sus necesidades sobre encima de la cama, vomitar, porque al final todo lo que estaban haciendo también les daba náuseas, a vomitar y restregarse por todo, o sea, por todo esto, por toda la cama, a mantener relaciones entre ellas. O sea, era algo de locos. Además te tiraron por encima colonia, jabón, que supongo que les escocería porque tenían heridas por todo su cuerpo, por los pies y todo. Comenzaron a decir que eran las catalizadoras de Dios, que en su interior tenían el puñal divino de Dios y que podían liberar a cualquier persona de Satanás simplemente con la imposición de sus manos. Y de esta forma pasamos al día 17 de septiembre, con toda esta locura, con todo destrozado, y vuelvo a repetir,
decir, Jesús, el marido de Rosa, estaba en la casa y los niños también estaban en la casa. Con toda esta locura que tenían estas mujeres encima, de repente, y con este pensamiento de que ellas podían sacar al demonio del cuerpo de la gente, comenzaron a pensar en los hijos de María Ángeles, diciendo que ellos tenían el demonio. Así que hicieron pasar a los niños a la habitación esta, que tú imagínate esos niños cuando vieron, olieron y sintieron lo que había ahí dentro. Y según ellos mismos contaron más tarde, y bueno, ahora os contaré, resulta que estas mujeres comenzaron a darles mucha sal para que los niños vomitaran. Eso, por cierto, es súper peligroso porque te puedes ir a otro barrio, ¿eh? O sea, hay un caso de una mujer que dándole sal a su hijo acabó con él porque tenía el síndrome de Munchausen y todo eso. Bueno, pues resulta que les metían los dedos así, les hacían daño, les arañaban para que estos niños, supuestamente que ellas en su cabeza tenían el demonio dentro, vomitaran. Suerte que en ese momento aparece en la casa, porque esto ya es domingo por la noche, aparece en la casa Martín, el marido de María Ángeles, y le dice a su mujer, nena, nos vamos y nos llevamos a los niños, que estáis locas. Pero María Ángeles no se quiso ir, se quiso quedar con su amante, en esta vorágine de locura que estaban puestísimos hasta arriba. Mientras tanto, hay que recordar que en la casa también estaba Jesús, el marido de Rosa, que este señor pues no hacía nada. O sea, este señor, ya os adelanto que este señor al parecer tenía algún tipo de trastorno o algo así, pero que pues que no hacía nada. O sea, era un muñeco ahí puesto. Pero por suerte, como os digo, los hijos de María Ángeles se pudieron ir con su padre y se salvaron. Literalmente, se salvaron de lo que les podía haber pasado. Con todo esto llegamos al 18 de septiembre de 1990 y los niños tenían cole. Por lo que he visto en algunos sitios, Rosita fue al colegio y todo ese día y regresó de nuevo y su madre, su amante y la hermana de su amante, Mercedes, estaban ahí todavía. Dale que te pego con esta psicosis o yo qué sé qué. Con todo esto, con esta locura que ya llevamos varios días con todo esto, imagínate cómo estaban ellas en un estado deplorable, o sea, tanto físico por el daño que se habían hecho ellas mismas, pasando sobre cristales y todo eso, con la psicosis de no descansar y todo el rato pensando que eres el vocero de Dios. O sea, es que ellas pensaban esto. Total, que en ese momento le baja la regla a María Ángeles. Y en ese momento Rosa siente que lo que está pasando es que ella se ha quedado embarazada del demonio y comienza a darle un montón de patadas y golpes en la barriga a su amante. Según el libro El dossier negro, escrito por Francisco Pérez Caballero, Rosa, que apenas había dormido, consideró entonces que había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla, en este caso a María Ángeles, y comenzó a darle patadas y puñetazos en el vientre. Claro, María Ángeles estaba dolorida, estaba sintiendo todo este dolor, le estaban haciendo daño, y entonces la mujer, como para zafarse, para que Rosa parara todo esto, dijo, no, yo no estoy embarazada. Si tengo la regla es que ya no estoy embarazada. La que está embarazada es tu hija, Rosita. Rosita, que tenía 11 años, acababa de bajarle la regla hacía poco. ¿Qué pasa? Que cuando te baja la regla los primeros años no eres regular. Igual te baja el primer mes y el siguiente te baja mal o no te baja. Tú sabes, estas cosas que pasan. Entonces la madre, Rosita, se queda así parada y dice, vale, ok, es verdad. Mi hija está embarazada porque el mes pasado no le bajó la regla. A todo esto hay que considerar que Mercedes estaba ahí también. Mercedes ayudó a Rosa a pegarle patadas en este caso, a María Ángeles. Y ahora estaba súper dentro del plan de coger a Rosita, a la niña de 11 años, meterla en la habitación y sacarle el demonio. Para eso tuvieron que salir un momento de la habitación y decirle a Jesús, al padre de Rosita, tráenos a la niña. Jesús lo hizo, o sea, nadie al volante, también te digo, y cuando le trajeron a Rosita, lo que hizo las mujeres fue echar al hombre de ahí de la habitación y echarlo de muy malas formas. María Ángeles y Mercedes cogen a la niña, la ponen en la cama, le quitan todo lo que ella lleva puesto y la sujetan de brazos y piernas. Chicos, lo que voy a contar ahora es extremadamente fuerte, ¿vale? Así que si sois sensibles, Eder, porfa, pon el minuto en cuanto acaba toda esta locura. Rosa, al parecer, comenzó de una forma sutil, introduciendo en el interior de su hija los dedos, y ahí comenzó a arañar, pero poco a poco comenzó a meter más y más y más la mano hasta llegar a las partes más profundas del interior, haciéndole daño, arañándole toda la parte interna, haciéndole muchísimo daño, pero es que
llegó al punto incluso de comenzar a arrancar piel y órganos. O sea, llegó al punto de arrancarle literalmente el útero, los ovarios y sacarlo. Cada vez que la mujer sacaba algo, o sea, te digo, trozos de piel, claro, al principio y cosas así, la mujer decía, un demonio menos, un demonio menos. Y las mujeres gritaban, cantaban, alababan a Dios. Pero mientras tanto, la niña no paraba de gritar desesperadamente y diciéndole, por favor, mamá, acaba ya. No contenta con esto, decidió hacer lo mismo por la parte de atrás, el recto. Ahí también introdujo la mano y sacaba pues heces, que también empezó a decir, no, esto es el demonio, esto es el demonio. O sea, sobre todo cuando hizo esto es cuando más gritó el demonio, porque bueno, al final pues huele mal todo eso, pues para ella en su cabeza lo relacionó todo y era el demonio. Rosa introducía la mano en el interior de su hija y gritaba gloria a Dios sin parar. Hay que tener en cuenta que es septiembre cuando ocurre todo esto. En Almansa yo creo que hacía bastante calor, así que probablemente las puertas y ventanas estaban, las ventanas estaban abiertas y todo el mundo estaba escuchando lo que estaba sucediendo, porque esto sucedió en la madrugada. Llegó un momento en el que Rosa se cansó y le dijo a María Ángeles que lo hiciera ella, que ahora le tocaba a ella seguir sacando los demonios a su hija. Probablemente para este momento Rosita ya estaba completamente desmayada, estaba perdiendo una cantidad ingente de sangre, pero según los informes médicos, al menos 10 minutos duró el sufrimiento inaudito por el que pasó esta niña, donde lo sintió absolutamente todo, donde su madre literalmente le estaba desgarrando por dentro antes de desmayarse. Debéis de saber que desde la parte de abajo, ¿no? Desde los pulmones, esto no lo contamos, hacia debajo, cuando la policía y los médicos y todo esto pudieron llegar a la casa y sacar a la niña y hacerle la autopsia, se demostró que Rosita tan solo tenía 3 órganos en su interior. O sea, toda la parte de los intestinos se lo quitaron. Se lo sacaron. Toda la parte del útero, o sea, es que se me revuelve el estómago. Evidentemente, cuando estaban haciendo esto, probablemente la niña ya no tenía vida, pero... Y sacaban, es que se me pone una cosa aquí. La niña, según los informes, perdió la vida de un shock hipovolémico, básicamente una pérdida extrema de sangre tras sufrir todo lo que te acabo de contar. Aún así, las 3 mujeres continuaron con toda esta locura durante bastante rato. Se dice que en torno a una media hora, cuando el padre comenzó a dar golpes en la puerta, dado los gritos que estaba dando a su hija. Entiendo que el padre comenzó a picar en la puerta cuando la niña llevaba bastante tiempo gritando, pero las mujeres no le dejaban pasar. Hubo un momento entonces que Jesús decidió ir de madrugada hasta casa de Ana, la hermana de Rosa, y le pidió ayuda, por favor, para que fueran a la casa de ellos a intentar salvar a su hija. Para este momento su hija, como te digo, ya no tenía vida. Aún así, Ana y Jesús regresaron a la casa, comenzaron a picar a la puerta hasta que la tiraron abajo y entraron y se encontraron esa escena tan dantesca. En ese momento ya te digo que Rosita no tenía vida, seguramente tendría un color ya, bueno, pues una persona que ya no tiene vida, y ellas sabían, o sea, las 3 mujeres que estaban haciendo todo esto sabían perfectamente que la niña no tenía vida. Y entonces lo que hicieron fue abalanzarse sobre Ana, o sea, sobre la hermana de la curandera, que en ese momento supongo que estaría gritando viendo esa imagen tan dantesca, porque ya no solamente es encontrarte a la niña así, era abierta, llena de sangre, todo lleno de sangre, las mujeres todos llenas, empapadas, todo oliendo fatal, un montón de figuras en el suelo. O sea, es que imagínate por un segundo esa imagen, la Ana gritando en plan, ¿qué has hecho con tu propia hija? Y entonces las 3 se abalanzaron sobre Ana a intentar quitarle los ojos, porque según ellas tenían que pasarle un ojo sobre el cuerpo de la niña y la niña, Rosita, resucitaría. En este momento se sabe que Jesús, el padre de la niña, se fue pitando porque tenía miedo de que a él también le hicieran daño, y Ana logró zafarse de estas 3 mujeres, logró irse de ahí, pero tenéis que saber que fue ingresado en el hospital con heridas graves y se cree que prácticamente perdió un ojo. Mientras tanto, y con todo el follón que estaba ocurriendo en esa casa, entre los gritos y todo, que seguro los vecinos lo estuvieron escuchando, solo hubo una vecina quien decidió llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil no vino en ningún momento a Almansa, no fue, mejor dicho, en ningún momento a Almansa, porque estaban acostumbrados a que la gente de la zona hiciera ritos, historias y gritos, cánticos satánicos, paganos o lo que sea. Entonces, la Guardia Civil decidió que no iba a ir. Se dice que incluso el propio Jesús llamó a la Guardia Civil y no hicieron caso. No fue hasta que el propio Jesús tuvo que llamar a la policía local, quienes sí que acabaron yendo a
la casa del hombre, donde ahí también estuvieron los servicios médicos y se encontraron nuevamente esta imagen. Según un voluntario de la Cruz Roja, contaría más tarde en uno de los juicios que ese hombre no se quitaría jamás en la vida la imagen de encontrarse a una niña de 11 años vaciada por dentro, eviscerada y los órganos tirados en el suelo. Entre todo este caos, debéis de saber que Mercedes se quedó ahí, fue detenida, pero Rosa, la santera, la madre de la niña a la cual le habrían hecho esta locura, huyó del lugar, así como también lo hizo María Ángeles. María Ángeles se fue corriendo, paró un coche que estaba pasando, sacó al conductor y se fue con el coche huyendo, pero la acabaron atrapando. Y Rosa, la santera, se escondió en un bar y también fue detenida a las pocas horas. El jefe de policía, que fue súper importante para desenmarañar todo este caso, cuando llegó a la escena del crimen, pues 3/4 de lo mismo, o sea, era algo terrible, o sea, es que no se podía estar ahí ya solamente con el olor y la sensación de lo que estaba ocurriendo. Dijo que la niña es que no tenía sangre ya, no había sangre en su interior, o sea, era algo. Sí que es verdad que creo que hay muchísima desinformación con respecto a este caso, porque en algunos sitios he leído que quitaron los órganos a esta niña desde la... Eso es imposible, quiero decir. A ver, el útero sí, pero todo lo demás es imposible, ¿sabes? Son canales distintos. Pero, o sea, creo que cuando se explica bien lo que le pasó, fue desde 2 cavidades, se explica lo que sucedió ahí y creo que todavía es peor. Y que sepas que es tu madre la que te está haciendo esto. Ya solamente el hecho de estar en esa casa debía de ser terrible y saber que ni siquiera tu padre te va a defender. La policía logró encontrar muchísimas pruebas en torno a estas mujeres, sobre todo, bueno, pues en el caso de María Ángeles y el de la curandera, el de Rosa, tenía muchísima sangre en las uñas, las manos las tenían completamente llenas de sangre, pero en el caso de Mercedes, ella llegó a decir que sí que la detuvieron en el lugar donde había ocurrido todo esto, en la casa, pero dijo que ella no tenía nada que ver, que sí que es verdad pues que ayudó en algunos momentos, como por ejemplo aguantar a la niña, pero que ella no hizo nada porque estaba obligada por Rosa. Aún así, las 3 mujeres fueron llevadas a la cárcel a esperar del juicio, que se celebró en 1992. Y mientras tanto se celebró el funeral por lo que le había pasado a esta niña, que fue multitudinario, a pesar de que no dejo de pensar en mi interior que hubo gente que sí que podía haber hecho algo. No me creo que nadie escuchara ningún grito. No me creo que no se escucharan los gritos, los cánticos y las historias después de 3 días, los cristales rompiéndose. No me lo creo. Nadie llamó a la policía excepto una señora. Nadie llamó. Nadie. No me lo creo. Sí me lo creo, lo que nadie hizo nada, quiero decir. Debes de saber que en el proceso judicial también se metió a la hermana de Rosa, pero ella, bueno, se determinó que no tuvo culpa, que se fue de ahí antes, pero sí que es verdad que se le pidió explicaciones de por qué ella no llamó a la policía. Pero claro, es que ella no sabía nada hasta que, bueno, o se cree que ella no sabía nada hasta que Jesús le llamó. Mercedes, durante todo este proceso, mintió muchísimo, dijo que ella era la salvadora de todo, incluso se quiso atribuir ella el hecho de que salvó a los hijos de María Ángeles, ¿sabes? O sea, ella dijo que salvó a sus sobrinos, cuando esto no era cierto. Sus sobrinos fueron salvados por su padre, por Martín, quien dijo en un momento dado, os voy a sacar de aquí. Incluso Martín quiso sacar a María Ángeles de allí, pero ella no quiso. Con todo esto, entonces se llegó a la conclusión que tanto Rosa como María Ángeles fueron las que hicieron toda esta locura, que fueron ellas las que sujetaron a Rosita, que fueron ellas las que hicieron todo esto a pesar de los gritos de dolor y todo esto, y sobre todo subrayando la crueldad de una madre, pero se determinó que tenían trastornos mentales y además el hecho de que estaban hasta arriba de beleño, de setas y de absolutamente todo, pues las hacía, según el tribunal, inimputables. Sí es verdad que Rosa estuvo internada durante 4 años en un centro psiquiátrico y María Ángeles estuvo 1. Tras esto, ninguna de las dos pudo volver a Almansa porque los vecinos no las querían. Pero, por último, y es un dato bastante importante, bueno, datos muy importantes, es que Rosa volvió con su marido Jesús y tuvieron más hijos. Rosa contó que no sabía qué es lo que le pasó, que
que fue como una locura transitoria o incluso colectiva, que no quería jamás hacerle nada a su hija y que esto le pesará por el resto de su vida. Sí que es verdad que también el juez que sentenció todo esto que te estoy contando dijo que ojalá Rosa nunca fuera consciente de lo que hizo, pero yo espero que sí que lo haya sido, que sea consciente de la barbaridad que le hizo a su hija. Ni a un animal se le hace algo así. Y bueno, al fin y al cabo esta mujer ha tenido una siguiente vida, ha tenido otra oportunidad, tiene nuevos hijos con su marido y todo bien. Pero pues Rosita, aparte de vivir la cosa más traumática de su vida, nunca jamás lo pudo contar porque perdió la vida de una forma atroz. Y ya para finalizar este caso os tengo que contar que la casa de Rosa y de Jesús, donde sucedieron todos estos actos, se intentó vender cuando ellos se fueron de allí. Se intentó vender, pero nunca hubo un comprador porque todo el mundo sabía lo que sucedió ahí y decían pues que el espíritu de Rosita o los espíritus que llegaron a invocar estas mujeres seguían estando allí. Y finalmente se tuvo que derruir y ahora es un parking, por lo que he estado leyendo. Aunque muchísima gente que le gusta el mundo paranormal se cuela ahí porque dicen que hay muchísimas psicofonías. Y con respecto al nicho de Rosita, la niña, se ha tenido que borrar el nombre porque al parecer gente que se dedica a hacer ritos satánicos se colaban en el cementerio para hacer cosas ahí delante pues del nicho de la niña, porque creen que fue la única o ha sido la única persona sacrificada por un rito satánico, aunque justamente esto es de persona corta, aunque justamente lo que querían hacer estas mujeres era lo contrario, un exorcismo, no llamar a los demonios, que también te digo, hay que ser obtuso en esta vida. Así que nada, este es el caso, el exorcismo de Almansa, uno de los casos más terroríficos de nuestro país. Lo que hace la incultura, lo que hace, bueno, pues eso, es que no sé cómo catalogarlo, porque es que tampoco me parece de ser una persona loca, me parece de ser una persona que entra en esta locura y además, y otras que le alimentan esto, ¿sabes? O sea, es algo, no sé, es que tampoco me salen más palabras porque es demasiado fuerte lo que sucedió ahí. Y me paro a pensar y me intento trasladar, ¿no? O imaginarme en ese lugar y es que no me lo puedo, ni puedo, porque es que el ambiente, el calor, el olor, tenía que ser algo repugnante. Así que nada, espero que dentro de lo terrorífico os haya parecido interesante. Contadme si sabíais todos los detalles acerca de este caso. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.